Voces SSC. Historias de policías contadas por policías. Bienvenidos a Voces SSC. Historias de policías contadas por policías. El día de hoy platicaremos con los compañeros Trejo García Briselda y Zúñiga Lázaro Omar, adscritos al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes en días pasados realizaron la acción heroica de salvar la vida de un hombre que amenazaba con lanzarse desde lo alto de la copa de un árbol de más de 10 metros de altura. Compañeros, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Hola, es un placer estar aquí y gracias por invitarnos. Soy policía tercera, Trejo García Briselda, y estoy inscrita en el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre, Policía Primero, Omar Zúñiga Lázaro, adscrito a la Dirección General del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, en la Subdirección de Salvamento y Rescate. Pues compañeros, para entrar en materia, platíquenme, ¿qué pasó ese día? Para ser exactos, fue el 25 de noviembre, aproximadamente después de las 5 de la tarde, en donde recibimos por base Bengala un servicio donde nos indica que hay una persona que se encuentra en la copa de un árbol en la colonia Morelos. Por lo tanto, procedemos inmediatamente al lugar de los hechos. Cuando nosotros llegamos, inmediatamente vimos que sí se encontraba todavía. Esta persona era un masculino, ya se encontraba en medios como Famosos curiosos, ¿no? Que siempre están ahí, sí, expectantes de lo que llegue a hacer la policía. Curiosos, y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también, ya se encontraban ahí. Cuando nosotros llegamos, inmediatamente bajamos de la unidad ya equipados con nuestro equipo de protección personal y nos empezamos a organizar de manera a que dos compañeros se colocaron arneses aparte de su equipo de protección personal e inmediatamente subir al árbol para poder tener el primer contacto con el masculino. De esta forma, pues nosotros igual bajamos equipo, quincallería, para poder hacer lo correspondiente, realizar sistemas principalmente para que tenga la seguridad tanto de nuestro personal como la persona al poderla descender del árbol. Cada quien ya sabe sus funciones que tiene que cumplir dentro de estas tipo de actividades que nos encontramos día a día. Unos se colocan arneses, otros comienzan a armar equipos de seguridad y todas estas cuestiones, y comenzamos a tener los primeros contactos con la persona que se encuentra en la parte alta del árbol. Esta comunicación que se puede tener con la persona que se encuentra en la parte alta del árbol es preguntarle mínimo cómo se llama o qué está haciendo en la parte alta del árbol, para ver si es realmente un intento de suicidio o es algún otro tipo de proceso por el que esté pasando y que esté también en esta parte alta del árbol, ¿no? Y entonces, al ir teniendo esta comunicación con ellos, pues la persona ni nos hacía caso ni nada por el estilo. Entonces es cuando se opta por subir en el árbol y ir haciendo una colocación de sistemas de seguridad, tanto para evitar algún riesgo de que el personal se cayera y también de que a la hora de que llegaran en contacto con la persona o el masculino, también él tuviese alguna otra o percance dentro de esta situación que nos encontrábamos. Lo comenta usted, sube y entabla conversación con él. ¿Qué le dijo? ¿Qué le mencionó? ¿O cuáles fueron las palabras que usted utilizó para hacer empatía con él y que le diera una respuesta? Pues siempre con todas las víctimas hacemos esta cuestión de preguntarle primero cuál es su nombre, ¿no? Para poder hacer esta atención que se va a brindar a él individualizada, no como él, tú, oye, ¿no? Entonces, para que él también comience a prestarnos una atención, es lograr obtener su nombre y de esa manera poderlo llamar ahora sí, por su nombre, y no tener esta cuestión de que se sienta agredido por el que no ni siquiera sabes cómo dirigirte hacia su persona, ¿no? Entonces sí es esta cuestión. La primera pregunta que hacemos es: ¿cómo te llamas? ¿Qué está pasando? ¿Qué estabas haciendo? ¿O por qué subiste? ¿No? Y entonces es cuando empiezas a tener una comunicación tanto con este tipo de personas como cualquiera que tenemos nosotros el manejo. ¿Y les dijo algo? ¿Les dijo cómo se llamaba o...? No, o sea, de plano ni nos tomó en cuenta, ¿no? O sea, es como que él estaba
en su mundo y de hecho ya cuando nos vio llegar comenzó también a subir más arriba del árbol, ¿no? Entonces también la comunicación por distancia pues tampoco era la adecuada, ¿no? Y más el ruido de la gente, la vialidad que estaba ya congestionada, la gente tocando claxon, entonces ahora sí que el ruido pues también no te genera que puedas tener una correcta comunicación, ¿no? Llegan y hablan desde abajo, ¿ustedes pudieron subir al árbol sin el equipo previo o esperaron a que se montara el equipo para poder subir? No, ya de hecho, antes de nosotros montar ahora sí que los sistemas, ellos suben, pero ya traen las líneas de seguridad. Personal que está abajo es el que se encarga de conectar o de anclar todo ese sistema para la seguridad de ellos. Pero ellos inician desde el principio, desde que ya tienen un arnés y una línea, a subir inmediatamente para hacer el primer contacto con el masculino. ¿Ellos se refiere a mismos compañeros del A escuadrón? los compañeros que suben. ¿Tienen algún nombre o todos son de la misma área? El compañero que en ese momento subió, o los dos compañeros, fueron Meléndez Valderas, Israel, y Dionisio Torres. ¿Era muy fácil subir al árbol o cómo se imaginan que esta persona lo trepó? Porque es impresionante, es un árbol de 10 metros de altura, ¿no? En la parte baja del árbol había de lo mismo que la gente utiliza para colocar como sus lonas y estas cuestiones de la vialidad. Había como clavos y entonces de ahí él pudo tener una sujeción de sus pies y pudo empezar el ascenso hacia el árbol. Fácil, pues no es, ¿no? O sea, sí cuesta un poquito también hasta nosotros la parte de servir uno de apoyo para que el otro empiece a la escalada y comience a ascender en la parte del árbol, ¿no? Entonces, también te haces la pregunta, es cómo lo hizo, ¿no? Y ya posteriormente también nosotros tenemos el apoyo del personal de bomberos, donde también por su unidad, pues se sube con una escalera y también es más fácil tener un ascenso hacia esta parte del árbol. Uno de los compañeros sube por la camioneta y el otro sí sube desde abajo. Cuando ustedes llegan y ven la situación, la evalúan, ¿qué es lo primero que piensan? A lo mejor hasta con un comentario irónico, ¿cómo se subió este individuo, no? ¿Qué se dicen entre ustedes? ¿Algún momento en el cual ustedes se pregunten qué está pasando o algo así? De hecho, yo creo que todos tratamos de prever algo que puede pasar. Bueno, desde que sale la emergencia, tú te imaginas a esa persona, como te dice, desde la copa del árbol, ¿no? De lo más alto, te imaginas en dónde está, o sea, y ahora sí que es la imaginación. ¿Por qué? Porque desde ese momento ya más o menos nosotros sabemos qué equipo se va a utilizar. ¿Para qué? Porque inmediatamente así como llegamos, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que bajar de equipo y quiénes van a subir. Y luego, o sea, sin decir, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto y esto, no, ya cada personal que está en la unidad sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ya desde que sale la emergencia, nos imaginamos como cuando ya estamos en el lugar y empezamos a trabajar, los que estamos abajo, pues vemos primero la seguridad de los compañeros y posteriormente de la persona, ¿no?, que se encuentra en riesgo. No sería un personal capacitado para poder realizar estas actividades si no piensas en tu seguridad primero, para poder apoyar a las demás personas. Y en ese sentido, como lo comentas, compañera, dices, ya cada uno sabe lo que va a hacer y quién se va a subir, pero sucede, no sé, díganme ustedes, que alguien de ustedes sea el que diga, yo voy esta ocasión, a ti te tocó la pasada emergencia, o ya hay alguien que dice siempre, pues yo voy porque a mí me gusta la adrenalina y me gusta ahora sí que el peligro. No, creo que aquí también cabe mencionar esta parte donde cada quien sabe cuáles son sus capacidades y sus limitantes, ¿no? Entonces, desde que conoces estas cualidades en cada uno, sabes quién tiene la habilidad para subir, quién tiene la habilidad para hacer otras cuestiones y pues se va haciendo en base a eso, ¿no? No hay como el de hoy solo me toca a mí y los demás se van a quedar abajo, no. O sea, va a depender también de la situación en la que nos estemos enfrentando. O sea, hay veces que hay compañeros que no hay necesidad de subir a lo mejor, pero sí de dar otro tipo de atención hacia las personas, entonces cada uno ya sabe cómo ir dando este tipo de manejos dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Los medios de comunicación que ya refiere la compañera que ya se van ahí, empiezan a mandar imágenes a la televisión, a
a los noticieros y en el video se ve ya esta persona que estaba como brincando, como jugando arriba del árbol y ustedes abajo, ¿no? Ya había, como lo comentan, muchos curiosos, había muchas unidades, había policías, había oficiales de tránsito y ya estaban los bomberos. ¿Qué tan difícil es coordinarse ahí con otras instituciones de seguridad? No, lo voy a comentar, pero puede pasar que o se da que yo llegué primero y yo voy a ver si lo bajo porque pues yo me quiero llevar el reconocimiento público o pues no ni me arriesgo, ¿no? Y veo quién sí sube. Posiblemente tú podrías mencionar esta parte donde sí se pelea, ¿no? A ver quién lo baja, quién hace. Pero ya nosotros hemos tomado ahora sí un cambio dentro de esta parte de la institución, donde el que pueda realmente hacer el trabajo y de la manera segura y donde se pueda asegurar a la otra persona sin poner en riesgo tanto a personal como a la persona, ese es el equipo que debe de hacer el trabajo, ¿no? O sea, no siempre vamos a tener nosotros también todo el equipo y toda la disposición para poder hacer todas las actividades en estas cuestiones de salvamento y rescate. Coordinarnos con la parte de Secretaría, pues creo que no hay ningún inconveniente con parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque son compañeros, entonces al final es más fácil ellos decirles qué tienen que ir haciendo, cuánto queremos de área de seguridad por cualquier situación que se tenga, y entonces ellos nos van implementando tanto perímetro de seguridad, que la gente no esté tan cerca tampoco del incidente y todas estas cuestiones, y ya la coordinación con otros equipos de emergencia, hoy en día sí se ha dado de una mejor manera, ¿no? Entonces, donde nos podemos coordinar y saber quién puede hacer también qué y hasta qué capacidad se tiene con cada uno de ellos, ¿no? Y claro, también al final de cuentas, te das cuenta que con el equipo también que cuentas y hasta la capacitación que tienes. Por ejemplo, este día estaba Vulcanos, pero Vulcanos no cuenta ni con la capacitación ni tampoco con el equipo que nosotros contamos. Entonces, realmente para poder subir a ese árbol, pues sí necesitas primero un arnés por tu seguridad del personal y las líneas de seguridad que deben de ser ancladas en algún lugar por seguridad del trabajo y de la persona que está arriba. ¿Cuánto tiempo pasó en que ustedes llegan a la emergencia y deciden subir, arman la línea, como dice la línea de seguridad, empiezan a subir, llegan con esta persona, ya se entrevistan con él cara a cara, y cuánto tiempo pasa cuando lo bajan? Pues es que eso puede variar, la verdad. Por ejemplo, enfocándonos en el servicio del 25, tardó como hora y media, más o menos, aproximadamente, pero es porque realmente primero, pues al contacto tratas de convencer a la persona para que pueda apoyar, ¿no? Disuadirla de manera a que pueda ayudar o que él mismo baje, ¿no? De manera segura. Si no lo haces, pues tratas de llegar hasta donde está él, obviamente teniendo primero prever la seguridad de la persona que está subiendo y tener contacto con él. Ese día pasó eso, que el primer contacto que hizo el compañero tardó por eso. ¿Por qué? Porque esta persona se meneaba constantemente y subía todavía más, ¿no? Y no quería tener un contacto con nadie. Entonces es más difícil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no hay un contacto, ni tampoco no te hace caso, ni nada. Entonces tratas de mantener una seguridad y tratar de alcanzarlo lo más que puedas para que esté en una posición segura para poderlo descender o para poder manipular, ¿no? Toda la técnica y poder realizar el trabajo. Entonces sí, todos los trabajos o todos los procesos o todos los servicios son diferentes de acuerdo a los factores o los aspectos que se presenten. La dificultad fue esta, ¿no? Primero te digo, vamos y te intentas comunicar desde la parte baja. Él desiste, cuando empieza a ver que los demás compañeros comienzan a subir, pues él de pronto sube más. Pero entonces igualmente al ir a la parte más alta del árbol, tú sabes que sus ramas pues obviamente ya no tienen la misma firmeza que las de abajo. Y entonces cuando también los compañeros empiezan a subir, se comienza a escuchar el árbol como cruje las ramas. Y entonces también no puedes decirle, no, pues sube y hasta que lo agarres, ¿no? Entonces también es exponer al personal y exponer también a que la persona intente realmente
efectuar este salto o alguna cuestión ahí medio intrépida y pues pueda causarnos un problema tanto al personal que se encuentra arriba, el que se encuentra abajo y hacia su persona. Entonces sí es todas estas cuestiones que van cambiando dependiendo de la situación en la que nos vayamos encontrando. Y con este tipo de personas lo que más tenemos que tener en trabajo con ellas es comunicación. Si tú no logras tener una comunicación con ellos, sí es muy difícil poderlos manejar rápido o hacer que desistan de este tipo de actividad que están teniendo. Platíquenme, ¿cómo lo bajaron? ¿Qué hicieron para bajarlo? ¿Cómo fue ese momento? El compañero que subió es ahora sí que principal porque pudo alcanzarlo primero de la pierna para no soltarlo y ya que lo tuvo con apoyo ahora sí que de las canastillas que estaban ese día también de Vulcanos, se pudo trabajar en conjunto para poder manipularlo, para poderle colocar equipo que llevaba el compañero para que lo asegurara a él mismo. El compañero al llegar a la parte alta, con su seguridad, le pone lo que nosotros conocemos como un triángulo de evacuación, el cual va en la parte de la pelvis de la persona, logra ponerlo con dificultad, obviamente por la persona que se aferra al árbol, entonces le logra colocar este triángulo de evacuación y ese mismo triángulo lo engancha hacia su arnés. Y entonces cuando ya llega la parte de las canastillas del personal de bomberos, él ancla este mismo sistema hacia la parte de la canastilla y es donde ya los compañeros de Vulcanos comienzan a apoyarlo para poderlo sacar de entre las ramas y poderlo descender, pero si como ustedes pueden ver igual en las imágenes se ve como esa cuerda que atraviesa de lado a lado como tirolesa con el compañero. Esa cuerda que el compañero lleva es esta línea de seguridad que nosotros le vamos brindando y entonces aunque él lo siguieran jalando, nosotros seguíamos teniendo el control de este compañero y igual de la persona que estaba en esta parte alta del árbol, ¿no? Entonces cuando ya logran llegar a la parte de abajo, pues es cuando ya se comienza a tener otro tipo de manejo con este masculino, ¿no? Entonces, situaciones que nos encontramos. Incluso en el video se observa que lo bajan y se viene riendo, ¿no? Como, no sé si es una risa nerviosa, es algo que él quería hacer y todo lo ocasionó. La cuestión que aquí encontrábamos con los compañeros que llegaron a la parte alta es que ellos te mencionaban que el masculino mencionaba que quería estar cerca de Dios, que por eso había subido, ¿no? Entonces dice, hoy estoy más cerca de Dios. Y entonces por eso se movía y dice, y este es el momento en el que Dios, yo lo escucho, ¿no? Y entonces son estas cuestiones de cuando ya lo logran bajar, es como el de, ya obtuve lo que yo quería, ya me bajaron, y pues aún así tenemos que llevarlo a un área más segura y más controlada para poder continuar con esta valoración del mismo. Lo bajan, se lo llevan a una ambulancia y después ¿qué pasa? ¿Lo presentan al Ministerio Público, lo llevan a una institución? En este caso, al tener la valoración de la persona, pues se determina que físicamente no tiene ninguna alteración, que con sus constantes vitales tampoco existe algún tipo de alteración, pero por el estado de alteración que tenía, pues tampoco se podía dejar en el lugar, no era como el de, ya te bajamos y ahí te quedas, ¿no? Entonces, en este caso tampoco podían emitir un traslado a algún hospital porque en los hospitales te dirían con qué diagnóstico médico en específico le daríamos atención a esta persona. Entonces, se entrega a personal de la Secretaría y ellos ya hacen lo conducente en este tipo de actividades. O sea, ya no ameritó como tal un traslado de urgencia a algún área hospitalaria. Cuando pasa todo esto, ¿qué le decía la gente? ¿Hubo algún reconocimiento por parte de la gente cuando lo bajaron? ¿Algún comentario de déjenlo ahí que se aviente? Sí, por lo regular estos tipos de servicios, la verdad, siempre la gente dice una palabra típica, ¿no? Aviéntate, ya te tardaste. Que al final de cuentas son palabras que pues constantemente hemos estado escuchando, ¿no? De hecho, desde que llegamos, mucha gente era lo que le gritaba. Ya lo único que pues nosotros como tal es llegar y pues que respeten
pues, perímetros de seguridad por su seguridad de ellos, ¿no? Porque pues realmente no podemos tampoco trabajar ahora sí que con todos estos curiosos. Como bien menciona mi compañera, el tipo de situación en la que siempre la gente verbaliza, al principio es esta cuestión hacia la persona, ¿no? El ya te tardaste, el de te vas a aventar o no, y comienzan a gritarlo tan constante que también obviamente provocan que la persona sí, en algunos casos logra hacerlo. En este caso, por suerte, no pasó esta situación, pero ya cuando lo logras bajar, la gente sí, de gracias por bajarlo, qué bueno que no pasó nada, y son estas palabras de aliento las que normalmente la gente te va dando por el servicio, en este caso, que se logró hacer con éxito y poder bajar a la persona sin ningún tipo de lesión. ¿Y a qué creen que se deba que la ciudadanía emite ese tipo de opiniones de pues ya te tardaste? Híjoles, es que sí sería algo difícil de el por qué, ¿no? Es como que se les hace divertido en el momento el gritarle a la persona. Y, o sea, vuelvo al punto, no nada más en este en este servicio, ¿no? En muchos otros servicios de esta índole, la gente como que siempre trata de hacer esta cuestión graciosa para ellos, en el de incitarlo. Entonces, el por qué, no tendríamos un punto claro en el por qué lo hace la gente, ¿no? Probablemente sería como la empatía, ¿no? Bueno, yo lo veo así como una palabra clave. La empatía, ¿por qué? Porque realmente no sabes detrás de esa persona si tenga problemas, no, si sean emocionales, sean por enfermedades, por crisis, por trastornos, no sé, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Entonces ellos solamente ven el momento, en el momento solamente observan y pues sí, o sea, de esa forma reaccionan. Y pues ahora sí que se escucha a lo mejor, voy a decir, ¿no? Típico en decir esas palabras siempre, ¿no? Hace un momento platicábamos sobre el tema de que a veces algunos compañeros realizan este tipo de acciones y ponen en riesgo su vida. Y voy a poner un ejemplo de hace algunos años. Yo veía en la tele o veía a un compañero del sector Pantitlán o Arenal, una persona se quería lanzar del metro Pantitlán. Entonces estaba arriba y el compañero, no sé realmente qué pensó, pero se amarró como de un lazo, lo abrazó y se dejó caer con él. El lazo se rompe y pues sí se alcanza a lastimar al compañero. En este tipo de situaciones, ¿qué piensan ustedes? ¿Que es mejor esperar a que lleguen el ERUM o un servicio especializado o actuar de esa forma? Porque al final de cuentas pues sí logró salvar la vida de esta persona, pero pues puso en riesgo la suya. Creo que constantemente ponemos en riesgo nuestra vida, pero lo ideal es que sí esperaran a los cuerpos de emergencia especializados en este tipo de atenciones para minimizar también los riesgos hacia su persona, ¿no? O sea, yo sé que hay veces que uno de pronto dice, déjame pongo hoy esta parte de héroe y véanme cómo voy a salvar o voy a minimizar el riesgo con este tipo de personas, pero también el riesgo en el que te expones por algo que pudo haber salido mejor o con menos inseguridad, eso creo que sería lo ideal, ¿no? Y muy importante, ¿no? Priorizar su seguridad ante todo. Primero, no puedes hacer un acto, un movimiento, si realmente no estás seguro tú. Entonces, solamente el actuar porque a lo mejor dices, pues no, lo quiero salvar, no puedes hacer esas acciones. Lo más importante es eso, ¿no? Priorizar la seguridad, tanto tuya como la de la persona o el paciente. ¿Qué se dicen después de realizar una acción de este tipo? ¿Cuál es la retroalimentación en su sector? Sí, la felicitación o la cuestión de bien hecho el trabajo entre nosotros primero, ¿no? O sea, salió bien, qué bueno. Posterior a ello, comenzamos a tener esta retroalimentación de quién hizo qué, cómo lo hizo, qué dificultades se pudo haber encontrado en esta parte alta del árbol, o qué dificultades encontramos nosotros igual al no tener un punto de anclaje tan cercano. Y entonces todas estas cuestiones tenemos que irlas analizando, porque al final, como bien mencionaba la compañera, esta parte donde no todos los servicios son iguales. O sea, hasta el momento no nos hemos encontrado un servicio que digas fue igual, ¿no? Son semejantes y cada uno de ellos nos va dando todas estas características para poder ir mejorando cada uno de nosotros y ir pudiendo hacer estos
cambios en nuestro actuar a la hora de enfrentarnos a otro tipo de servicios semejantes. Entonces sí es esta parte donde nosotros sí siempre estamos interactuando entre nosotros para poder ir mejorando en la atención que brindamos día a día. Hubo un compañero reportero que entrevista a uno de sus compañeros y le pregunta, oye, ¿te dio miedo al ponerte en riesgo al intentar salvar a esta persona? Y el compañero le contestaba, no me dio miedo porque yo estaba seguro que mis compañeros me estaban cuidando. Algo así comentó. ¿Qué piensan sobre esto? Que es fundamental dentro de nuestro actuar tener esta cuestión de seguridad, ¿no? Como te mencionábamos desde el principio, todo lo que se tiene que hacer con nosotros tiene que ser de una manera segura y aplicamos ahora sí que la famosa técnica del yo. Primero yo, después yo y al último yo. Y entonces siempre procuramos esta cuestión de seguridad tanto para nosotros como para el personal y a su vez la persona que se esté teniendo el manejo en la emergencia. Entonces sí, no tiene ese miedo porque sabe cómo trabaja el personal que se encuentra en la parte baja del árbol, ¿no? O sea, él tiene la conciencia de lo que nosotros estamos haciendo, se está haciendo de una manera correcta. Al igual que nosotros, cuando él empieza a trabajar en la parte alta, pues se tiene esta seguridad de que lo que él está haciendo allá arriba y donde está poniendo el equipo, él está encontrando el lugar indicado y la forma correcta de hacer todo este procedimiento, porque pues ya se ha tenido este manejo previo entre nosotros, ¿no? Vuelvo al punto donde tú ya conoces las habilidades de cada uno del personal. ¿Y alguno de ustedes cuando se enfrenta a este tipo de situaciones tiene miedo? Sí, si te dijera que no existiera el miedo sería mentira, ¿no? Sí, en todo proceso yo creo que existe el miedo, ¿no? Pero dentro de ese miedo te permite tener esta seguridad. O sea, ese miedo provoca que tú seas una persona que va a generar más seguridad para que no pase ese tipo de situaciones. O sea, yo sé que si yo hago mal mi trabajo, mi compañero puede tener algún percance. Entonces, ese miedo que te está generando también te provoca que tú tengas esta doble seguridad en hacer tus procedimientos, ¿no? Y entonces, en base a eso, ese miedo nos da esa pauta también, ¿no? Entonces, decir que no tenemos miedo también sería mentir, ¿no? Bueno, vuelvo a comentar lo mismo, ¿no? Que no todos los servicios son iguales. Entonces siempre te enfrentas con factores, de hecho hasta factores ambientales, ¿no? Lugares, estructuras diferentes. Entonces, por lo tanto, sí tienes ese miedo, pero ese miedo te ayuda a prever un accidente, ¿no? Por lo tanto, pues siempre cuando vas a hacer alguna acción, determinas qué es la técnica, el lugar, la estructura ideal para que no sea inseguro. Después de esta situación, ¿qué les dijeron sus mandos? El mando por vía radio, primero nuestro director nos felicitó, ¿no? Sí, por la parte de la frecuencia nos dice felicidades unidad tal y nos manda esa felicitación y nos dice buen trabajo, ¿no? Y entonces creo que también esa parte es la que motiva que uno siga cumpliendo con esta labor porque pues al final te ves agradecido en esta forma por parte del mando, ¿no? Al llegar a nuestra base, pues obviamente la parte de nuestros mandos comienzan a preguntarnos lo mismo, qué pasó, qué hicieron, qué vieron de esto, y volvemos al punto, se interactúa todas estas cuestiones para que nuestros demás compañeros de otros turnos también sepan cómo se fue manejando la situación y qué tipo de acciones llevamos en este tipo de servicios. Y claro, es una retroalimentación, porque al final de cuentas nosotros vivimos en ese momento una experiencia que ellos no la han vivido, ¿no? Y si se surge de un servicio similar, pues tratan de evitar a lo mejor lo que no debimos o lo que pudimos hacer mejor. Entonces, esto siempre va a ser el objetivo para mejorar. ¿Y su familia qué les dice? Yo, por ejemplo, no llego a mi casa y pues no trato de comentar nada de mis servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor en algún momento, por ejemplo, te pudo haber pasado eso, te pudo pasar, no sé, ¿no? Para mí es mejor, pues no preocuparlos, ¿no? Es lo ideal. Híjoles, ¿qué pasa en casa? Primero, cuando te logran ver por esta parte de los reportajes es estar ahí, ¿no? Y ya cuando logran, o cuando ya te marcan después del tiempo, te dicen, sí, estabas ahí, digo, sí, estábamos ahí, ¿no? Y entonces, ¿y qué pasó? Y entonces comienzas a contar un poco esta historia de qué es lo que estuviste haciendo y te preguntan, ¿cómo estás? ¿No? Todo bien, ¿no? Entonces,
primero el preguntarte esta cuestión, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿No pasó nada? No pasó nada, tú todo tranquilo. Pero sí en casa es esta cuestión como el de salió en la tele, ¿no? O ahí anda trabajando y anda viendo por esta cuestión del apoyo a la población, ¿no? Entonces sí es esta parte donde ellos también te motivan a seguir haciendo este tipo de actividades, porque también luego ellos es como de, mi hijo salió ahí, o ahí estaba alguien que yo conozco, y son estas cuestiones en las que podemos ver en casa, ¿no? Me imagino que a diario, pues ustedes no solo cubren este servicio, cubren más servicios, más situaciones. ¿Cuál es la cantidad máxima de servicios que les ha tocado cubrir en un día? ¿O qué servicios recuerdan que fueron así que les marcaron ahora sí su carrera en esta institución? Por día es distinto, ¿no? O sea, hay días que de plano no cubro más que un solo servicio por el tipo de unidad especializada que es, ¿no? O sea, las ambulancias sí están cubriendo una cantidad mayor, pero nosotros que somos una unidad especializada, hay días que nada más podemos cubrir a lo mejor un servicio. Pero hay días que se han podido cubrir hasta, ¿no? O sea, 10 servicios, ¿no? Tener nada más de una víctima, como apenas también tuvieron los otros compañeros en otros percances, a tener 30 lesionados. Y creo que todos los servicios te marcan en algo, ¿no? Porque puedes encontrar niños, personas mayores, gestantes, o sea, en múltiples situaciones o múltiples personas que todo servicio te deja marcado con alguna característica, ¿no? Entonces, y en base a ello, pues vamos viendo esta parte de ir mejorando también hasta en la atención que les podemos ir brindando, ¿no? A diferencia de una atención médica prehospitalaria, a lo mejor en 10 minutos ya está, ¿no? Bueno, esta merita, no merita, tanta, ¿no? O se traslada. Y no, nosotros, por ejemplo, esta persona que se encontraba arriba del árbol, pues se tardó casi 2 horas. Entonces, igual, nuestros servicios puede ser que hasta nos salga una búsqueda que llega, hay veces que hasta más de 12 horas. Por eso nuestros servicios no son como en cantidad, sino a lo mejor un servicio te puede quitar 10, 6 horas, son muy diferentes. Por ejemplo, el tema del camionazo en la México-Cuernavaca les tocó. No, le tocó a los compañeros del turno matutino. Pero bueno, ustedes lo vieron y me imagino que para ustedes también como que las imágenes eran crudas. O sea, esa imagen donde está el camión y la pierna de una persona es una imagen que creo que marca, ¿no? Y que cambia hasta la gente que lo ve, porque lo vemos y sentimos, ¿no? Y ustedes que lo ven así, me imagino que en algún momento les puede tocar o les ha tocado. ¿Qué piensan cuando se enfrentan a este tipo de situaciones? Es que en ese momento no te pones en la cuestión sentimental, porque si tú también te pones en el de ahí, le está doliendo y llora el paciente, y entonces tú también te pones a llorar, pues entonces como que él diría, ¿me viniste a ayudar o a llorar aquí conmigo, no? Primero, cuando ves la imagen, quisiera estar yo ahí para estar apoyando en esta situación, ¿no? Ella también tiene ese instinto, ¿no? Siempre cuando ves este tipo de servicios, lo primero que haces es como evalúas, como si estuvieras tú ahí, ¿no? ¿Por qué se volteó? Las personas lesionadas, ¿qué pudiste tú hacer, no? O sea, siempre te enfocas en la acción de las funciones que nosotros hacemos. O sea, cómo puedes trabajar, cómo pudiste sacar a esta persona, ¿no? Cómo puedes ayudar, qué técnica, qué equipo. Si no te toca ese servicio, pues al llegar compañeros, lo primero que haces es eso. ¿Qué pasó? Les preguntas, ¿no? ¿Cuántos lesionados? ¿Cómo los sacaron? ¿Si estaban prensados? A lo mejor cómo los intervinieron, qué equipo utilizaron, cómo lo utilizaron. Y siempre, bueno, vuelvo a reiterar, ¿no? Siempre es con el aprender y mejorar técnicas, hacer más eficiente nuestro trabajo. Y a pesar de que ustedes día con día tienen diversas emergencias y situaciones en las que ponen en riesgo su vida, hemos visto que la ciudadanía tiene mal concepto a los integrantes de los cuerpos de emergencia, en este sentido, pues de los policías, hasta de los bomberos, ¿no? ¿Qué piensan sobre estos comentarios negativos que a veces nos encontramos en las redes sociales o en la percepción de la ciudadanía en general? Yo creo que es el desconocimiento de muchas cuestiones que llegamos a tener dentro de esta cuestión policial, porque cuando piensan en policía siempre piensan en el que está parado o en un semáforo o el que está fuera de un Oxxo, y eso para ellos es el que está cubriendo las emergencias, ¿no? Pero si pudiésemos darle esta información también es de
no nada más un policía está en estas cuestiones, también está salvaguardando en esta cuestión de atención médica, atención prehospitalaria y en cuestiones de alguna emergencia que necesita un equipo especializado, ¿no? Que a lo mejor otros cuerpos de otros estados no lo tienen, ¿no? Y la Ciudad de México sí cuenta con este tipo de policías con una mayor capacidad y con una mayor capacitación también, ¿no? Entonces sí es algo que podríamos incitar a la población a que conociera más de lo que tiene su policía, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en esta cuestión de negativas? Pues son cuestiones que tampoco podemos nosotros erradicar tan fácil, ¿no? Pero sí ir demostrándoles que día a día todos los policías nos estamos capacitando para poderles brindar una mejor atención, ¿no? ¿Cuál fuese esta atención que les diésemos? La población tiene opiniones subjetivas por a lo mejor por experiencias, por los que les cuentan personas, ¿no? Por buenas o malas experiencias. Entonces, al final de cuentas, con estas acciones que nosotros realizamos, con acciones de este tipo, pues ellos van conociendo toda esta estructura que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que brinda este apoyo a toda esta población, ¿no? Entonces, que realmente no piensen que un policía es lo que ellos nada más consideran, no piensen, sino que poco a poco vayan teniendo un buen pensamiento, ¿no? Hacia que el policía también actúa de la mejor manera. Entonces, con estas acciones o con muchas otras acciones de compañeros de la Secretaría en diversos ámbitos, en diversas funciones, que han ayudado constantemente y que pues el objetivo es eso, ¿no? Ayudar a la ciudadanía, se vaya haciendo esa empatía con el policía, para no tener el miedo, ¿no? Sino más bien tener la seguridad de poder pedir el apoyo en cualquier incidente. Volvemos al punto, es que es difícil poderte decir cuál es esta situación del por qué la ciudadanía deja de creer a veces en el policía, ¿no? Pero creo que el trabajo que ha logrado la parte del escuadrón es enseñarle a la población que el policía no nada más piensa en su famosa mordida o en ver que dicen, no, es que me quiere robar o algo así, ¿no? Sino también esta parte donde se está viendo por su seguridad y por su bienestar, ¿no? Entonces sí es una parte fundamental dentro también del escuadrón, ¿no? Dar esa parte de esa cara amable de la policía, ¿no? Que no normalmente se ve. Ese sería entonces el mensaje para la ciudadanía: confíen en su policía. Tal cual. Estamos tal cual. Claro. Lo dice muy bien el eslogan, ¿no? Estamos para ayudarles, y eso es algo muy cierto, ¿no? En la parte de nosotros es primordial. Ya para finalizar, ¿qué mensaje enviarían también a la ciudadanía en general que a veces es o muy distraída o tiene la cabeza en otro lado y a veces les ocurren infinidad de accidentes o situaciones? Desde el punto de vista de ustedes, que son los encargados ya de llegar y salvarnos o de llegar y salvar a la ciudadanía en general, ¿qué mensaje le enviarían? Como estructura, bueno, como ERUM, el que estamos nosotros para ayudarles, ¿no? Que pueden confiar con nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia que ustedes necesiten. Entonces, como que eso sería para mí principal. ¿Y qué podríamos hacer para minimizar todos estos accidentes? Híjoles, es que es algo muy difícil, ¿no? Porque no nada más consta de estos cuerpos de emergencia, ¿no? También es como el actuar de la población y las cuestiones que a veces ellos mismos propician para tener este tipo de incidentes, ¿no? Entonces, yo creo que lo primordial sería tener esta cuestión de concientización para poder minimizar este tipo de situaciones, ¿no? En este caso, por decir un ejemplo, ¿no? La Secretaría ha optado por tener las cámaras de fotomultas para que los vehículos puedan reducir los índices de velocidades altas, ¿no? Y nosotros en nuestro registros sí hemos disminuido la cuestión de incidentes por volcaduras o por personas prensadas dentro de los vehículos. Entonces son acciones que dentro también de la Secretaría van tomando para ir minimizando este tipo de incidentes o de accidentes con
con la población, ¿no? Entonces, es generar, yo creo que más programas para ir ayudando, no tan solo en este incidente, sino en otros incidentes, como en estos intentos de suicidio, como en los percances por incendios y todas otras cuestiones que son estos programas que tienen que ir ayudando a la población para poder minimizar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Algo más que les gustaría agregar antes de finalizar? ¿Algún mensaje que envíen a sus familiares? ¿Algo que les gustaría mencionar a las cámaras? Que cuando estemos en servicio con unidades en el estado de emergencia, cuando transitamos por las vías primarias, nos apoyen en obstaculizar, ¿no? Esas vías para que nosotros lleguemos más rápido a los servicios y podamos actuar de la manera más rápida y eficiente. Y también aparte de que nos puedan ahora sí que brindar el apoyo cuando escuchen esa sirena, que no crean que es porque mucha gente también al principio piensa, no, es que de seguro van a comer, ¿no? U otras cuestiones, que es lo que normalmente la gente piensa, ¿no? Que realmente si vamos a una emergencia, que sí tenemos este tipo de prioridad para llegar a atender a una persona, cual fuese la situación. Entonces, que sí permitan este paso de unidades para poder llegar pronto a una emergencia. Y otra de las cuestiones, que cuando estemos en el incidente, traten de no cruzar nuestras líneas perimetrales que se pueden generar para también minimizar otro riesgo hacia ellos, ¿no? Entonces, sí son como estas cuestiones que podemos proponer para la población, ¿no? Que nos permitan tener estas áreas libres para poder hacer nuestro trabajo de una mejor manera y que nos permitan el paso para poder llegar más rápido a las emergencias y pues esta parte de poder tener una mejor y pronta atención hacia todas las víctimas. Pues amigos y amigas que nos escuchan, ahí está el llamado de los compañeros del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM. 2 mensajes importantes: confíen en su policía, confíen en los cuerpos de seguridad. Y el segundo es que cuando ustedes se encuentren en una situación que vean que viene una ambulancia, un servicio de emergencia, cedan el paso, porque es muy importante que los compañeros lleguen a la emergencia y puedan salvar una vida. Entonces, yo les pido también desde este lado que apoyen a los servicios de emergencia y cambiemos también la idea de que van con la sirena abierta porque se les hace tarde para llegar a comer o para llegar a algún lugar. No, señoras y señores, pues están haciendo una labor y esa labor nos puede tocar a todos, nos pueden estar ayudando a salvar nuestra vida. Pues compañeros, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, por platicarnos esta historia, una historia interesante, una historia importante. Yo les agradezco su tiempo, nos vemos la próxima. Muchas gracias por invitarnos, Podcast Voces SSC, y es un placer. Gracias. No nos queda más que agradecer y esperemos estar en otra ocasión también aquí con ustedes. Sigue la cuenta oficial del Podcast Voces SSC en TikTok. Historias de policías contadas por policías. Recuerda que todos tenemos una historia que contar. Suscríbete.